Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Os doy la bienvenida a Conectando con, un podcast de Conecta Software. Hoy tengo la suerte de que está con nosotros Óscar Nogueras, con quien vamos a hablar de traducciones, de inteligencia artificial, porque Óscar Nogueras es CEO de On Translation, que él ya nos contará muy bien lo que hacen, pero es que además Óscar hace muchísimas cosas más. O sea que hoy tenemos un podcast súper especial. Pasar al fondo, que todavía tenemos algún sitio, y poneros cómodos porque empezamos ya. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues gracias a ti por la invitación. Aquí estamos, esperando tener una super charla contigo en este podcast que llevo siguiendo desde el episodio uno, ¿no? O sea O sea para que que veas. muchas gracias. Bueno, pues como siempre vamos a empezar. A mí antes de entrar en materia me gusta un poquito que tú te puedas presentar y que nos cuentes un poquito quién es Óscar, cómo empezó todo esto de la traducción, porque si me lo permites, lo de la traducción es como algo de lo que todo el mundo casi huye, ¿no? Sí, más ahora con ChatGPT, pero bueno, luego seguramente comentaremos más sobre esto. Pues nada, pues ¿quién soy yo? Yo soy un emprendedor, diría, de Barcelona. Empecé estudiando toda la parte de filología inglesa, en mi caso. Luego, a partir de ahí, hice muchas más cosas, desde recursos humanos, e-learning, traducción, he hecho un poco de todo. Y nada, básicamente a mí lo que me interesa mucho, sobre todo, es la comunicación y las diferencias culturales, ¿no? Porque yo creo que ahí está un poco el kit de la cuestión y sobre todo cómo nos comunicamos las personas cuando somos personas de diferentes eh, países, ¿no? Que tenemos una cultura diferente, ¿no? Y, y nada, y pues todo esto hay como un mix, es un poco a lo que me ha llevado hasta el punto de hoy, ¿no? Mezclándolo un poco todo, desde la parte de formación hasta la parte de traducción, de comunicación intercultural, todo esto hay un mix interesante y nada, en eso estamos. Qué bueno, qué bueno. Además, has comentado hemos comentado algo muy interesante, ¿no? Que con todo este tema de la IA parece que la gente está como huyendo de las traducciones y demás. Luego Ujú. nos adentraremos en todo lo que es la IA y demás. Tendremos tiempo de tocarlo, pero sí que me gustaría saber cómo fueron los inicios, ¿no? De On Translation, porque ya Ujú. lleváis mucho tiempo. Yo leí una entrevista tuya hace ya meses en las que hablábamos de casi 10 años, ¿no? Desde que tú Ah, decidiste, oye, pues esto ujú. podríamos montar algo así, o sea que ya tenéis un cierto bagaje. Hacemos 13 este año, de hecho. O sea, fíjate si, Cumplimos 13 años en noviembre, si no me qué bueno. equivoco. Pues todo esto empieza, bueno, como te he comentado, yo estudié filología inglesa, yo era profesor de inglés, empecé como profesor de inglés, luego acabé dirigiendo una empresa bastante grande de formación y por aquel entonces había mucho, y yo llevaba también como una vida paralela que era traductor autónomo. Entonces yo tenía mis proyectos de traducción autónomo, yo estaba especializado en arte, a mí toda la parte de arte contemporáneo y por aquel entonces hacía mucho net art, que esto ahora suena a, pues eso, ¿no? Súper antiguo de internet, pero eran como las primeras incursiones entre tecnología y arte, ¿no? Que era súper interesante. Y, y yo, o sea, además de hacer toda la parte de traducciones por mi cuenta, yo acabé dirigiendo un centro de formación y muchos clientes nos decían, bueno, si dais lo típico, ¿no? Si dais formación en idiomas, ¿por qué no nos hacéis unas traducciones, ¿no? Como si fuera lo mismo, ¿no? Dar clase que traducir, ¿no? Bueno, es un poco como la concepción que tiene la gente, ¿no? Tú hablas idiomas, pues tú puedes traducir, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Son dos carreras diferentes, son dos mundos Que quede diferentes, claro, ¿eh? que quede Son muy dos cosas claro, que quede muy totalmente. claro. Entonces, claro, yo me vi,
básicamente, pues eso, ¿no? Lo que nos pasa a los que tenemos contacto con clientes, que al final los clientes se acaban convirtiendo casi en amigos y que les solucionas la papeleta de cualquier cosa que To- te pidan, ¿no? Pero claro, dio la casualidad de que yo conocía muy bien el sector, que había estudiado traducción y yo era traductor autónomo, y entonces dije, bueno, pues voy a montar este pequeño departamento en esta empresa enorme de formación, porque me lo piden los clientes que tengo, ¿no? Y eso fue creciendo poco a poco, con clientes bastante grandes, en principio locales de aquí de Barcelona, y llegó un momento que por X o por Y yo me fui de esa empresa, acabé hasta el gorro y les dije, yo me voy. Me dijeron, bueno, pues esto de las traducciones a nosotros no nos interesa porque nosotros somos un centro de formación. Toma. Y ahí empezó un Translation. Yo me fui a trabajar a una consultora de recursos humanos haciendo toda la parte de desarrollo y formación para multinacionales y paralelamente estuve 3 años montando mi equipo y así empezó un Translation. Como un side project Que como un eh, side project total total, y además con la suerte, ¿no? De que, estás en el centro de formación y ellos dicen: "Mira, yo no me quiero ir de mi eje principal, total. toma", y además en un proyecto que nos acabas de decir que ya estaba funcionando con esos Sí, sí. clientes, Claro, medio grandecitos y demás. estábamos facturando muy poco. O sea, claro, eso no daba ni para pagar una nómina. Yo estuve muchos años sin cobrar, obviamente. Pero bueno, Sí, fue un germen, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo empezar eh, solo que empezar haciendo algo, ¿no? no, no, totalmente, totalmente. Qué bueno. Y pasamos a la actualidad sobre On Translation, desde esos inicios hasta ahora, que ya no es tu side project, ¿no? Porque te ocupa casi No. todas las horas, aunque ahora hablaremos, porque sí que haces muchas más cosas Ujú. en universidad y demás, Sí. que yo veo por ahí también en LinkedIn. Pero cuéntanos cuántos sois ahora, cómo estáis gestionando todo esto, porque el boom también de la pandemia y de la digitalización no solo ha dado para que muchos pequeños negocios quieran estar, sino para negocios grandes que digan, oye, pues es que es momento de salir fuera también, ¿no? De Ujú. abrir fronteras y de abrir mercado en otros lugares. Sí, total. De hecho, nosotros siempre históricamente hemos tenido mucho, pues, digamos que como 3 ejes de clientes, ¿no? Una parte muy fuerte también a nivel de turismo, que obviamente con la pandemia se fue al traste, como te puedes imaginar. Luego, como ya sabes, y de ahí nos conocemos, ¿no? Toda la parte de e-commerce y toda la parte digital, que fue un poco la que nos salvó la vida, ¿no? Sobre todo en pandemia, ¿no? Porque justamente lo que se dio la gente cuenta es que si estamos perdiendo parte de cuota de mercado nacional, lo que hay que hacer es salir fuera, ¿no? Intentar eh, equilibrar con clientes extranjeros, ¿no? Y entonces fue ahí bastante boom a nivel de e-commerce internacional, toda la parte de traducción para marketing, todo esto. Ahí hubo un punto de inflexión interesante, ¿no? Y, y luego tenemos una parte importante también de biomedicina, toda la parte de biomedicina, biotecnología, toda esta parte también tenemos una parte importante, ¿no? Eh, y volviendo un poco a tu pregunta, ¿cuántos somos ahora? Ahora creo que somos 15 en plantilla, pero trabajamos como trabajamos por proyecto, colaboramos con nuestros colaboradores habituales que rondan entre 50 y 60 eh, freelance Qué bueno. mensuales, ¿no? Que entonces, depende del proyecto, de la especialización y de los idiomas, porque obviamente un traductor no puede traducir cualquier cosa, sino que tienes una especialización y alguien que se dedique a hacer moda no se puede poner a traducir biomedicina, por ejemplo, o alguien que haga contratos no se puede poner a traducir otra cosa. O sea, por poder puede, ¿no? Pero no es lo suyo, ¿no? Entonces, claro, por eso tenemos tanta variedad, ¿no? Que claro. Pero esto es
Esto es muy interesante porque hay mucha gente que huye, ¿no? De estas redes de freelance, Ujú, ¿no? Cuando una empresa de repente tiene muchos freelance que parece que pierde el control, pero en vuestro caso tiene todo el sentido del mundo porque hay un estigma que no sé si compartirás con las traducciones de que primero la gente se cree, volviendo a e-commerce, que instalas un módulo que llama Google Translate, te lo traduce y ya está. Y luego, segundo, que tú puedes entrar en páginas tipo Workana y ujú. demás de freelance, un traductor que sea bilingüe en inglés y lo que tú dices, venga, pues yo que tengo un e-commerce de ropa me lo traduce y yo que lo que estoy ofreciendo es un servicio de renting, pues también me lo va a traducir, ¿no? O sea que no sé cómo ves este estigma tú, porque al final, si queremos salir fuera, pues tenemos que tener muy en cuenta esto. Además, tú siempre compartes algo que también me gustaría, y lo uno a esta pregunta, que es la traducción, pero muy local, ¿no? Que pones los ejemplos de Ujú, Apple y ujú, demás, que lo vi ahí en ujú, LinkedIn, que yo creo que va todo muy, muy unido a la hora de, oye, la traducción es ujú, algo o mucho más complejo de lo que ujú. aparenta. Uy, aquí has abierto muchos melones, voy, voy por partes. El tema de la especialización, obviamente, es que yo creo que es lógico, ¿no? Un traductor o una traductora es imposible que sepa de todo. O sea, que es que, o sea, por mucho que te puedas documentar o por mucho que puedas estudiar un campo adicional a tus estudios de traducción, es imposible que puedas traducir cualquier cosa. De hecho, nosotros en On Translation huimos bastante de este perfil de traductor 4x4, ¿no? Porque es que no existe realmente, ¿no? Y además, Ya. en nuestro caso, nosotros tenemos una ISO de calidad, la 9001, que nos obliga a que todos los traductores sean nativos y que además tengan 3 años de experiencia en el sector en el que traducen. Con lo cual, yo en un proyecto, Wow, fíjate qué claro, interesante. 3 años de en el experiencia en sector, el claro. sector que Entonces traduce. yo no puedo asignarle un proyecto a un colaborador. Si te fijas, yo ya no digo red de contactos, yo digo colaborador, porque es gente habitual, ¿no? Yo no puedo asignarle un proyecto a un equipo, ¿no? Que normalmente son 2 personas como mínimo, uno que traduce, uno que revisa, eh, si no están especializados en ese campo, ¿no? Con lo cual, ahí obviamente somos humanos, que luego ahora me meto en todo lo demás, somos humanos, pueden haber errores, obvio, pero todos los procesos de la ISO, por ejemplo, establece una serie de touch points para que se minimicen cualquier error que pueda haber, ¿no? Porque para eso hay un equipo que traduce, un equipo que revisa, un project manager, o sea, que digamos que un proyecto pasa por muchas fases, ¿no? Hasta que lo recibe el cliente. Y obviamente eso no pasa con la traducción automática, ¿no? La traducción automática, como tú ya bien sabes, instalas un plugin o directamente lo pasas por DeepL, ¿no? Que la gente se piensa que DeepL es como la leche, ¿no? Cuando realmente hay estudios de traducción que dicen que todavía Google es mejor que DeepL. Es que fíjate ¿Vale? que has tocado DeepL, que yo creo que Todos los todo el marketers, mundo pasa. sí, Sí, totalmente. O sea, pasas por Google Translate y luego dices, no, yo ya soy un profesional, yo uso DeepL. Esto de Google Translate es para cuando uno no, inicia. no, bueno, claro, porque tenemos la versión gratuita y la versión de pago, ¿no? Tú cuenta que quién tiene más datos, quién tiene más dinero, Google o DeepL, pues ya Está está. claro. O sea, al fin y al cabo la traducción automática no deja de ser una base de datos que te voy a contar a ti, que está entrenada, ¿no? Por mucho que sea traducción automática neuronal, eh, se entrenan con LLMS, ¿no? Justamente hablando de ChatGPT, que luego hablamos, ¿no? Que son Large Language Models, ¿no? Entonces, modelos súper largos de corpus lingüísticos y de traducciones paralelas se entrenan así, ¿no? Entonces, obviamente, por lógica, Google Translate tiene que ser mejor que DeepL, ¿no? Que no en todos los sectores, obviamente, ¿no? Pero en general, a mí, aunque nosotros cuando hacemos postedición, que es la revisión humana de traducción automática, ¿no? Es un servicio, eh, sí que utilizamos DeepL para depende de qué proyectos, pero para otros utilizamos Google, ¿no?
Entonces, bueno, es un poco desmitificar también, ¿no? Todo el tema este de la traducción automática. Qué Nosotros bueno. como traductores o como expertos en internacionalización o en estrategia cross-border, llámalo como quieras, eh, no huimos de la traducción automática, ¿vale? La traducción automática tiene sus usos, como por ejemplo, yo quiero probar un mercado, que no sé si voy a vender mis productos o mis servicios. ¿Qué hago? ¿Me gasto un dineral en traducción profesional? Pues no. Quizás hago traducción automática, pero siempre con revisión humana. Porque si no te puedes cargar tu imagen de marca, ¿no? En un mercado que no te conoce nadie antes de empezar, ¿no? Con lo cual yo siempre digo que traducción Claro. automática sí, depende de qué usos y siempre con revisión humana. O imagínate que tienes un e-commerce con 1 millón de referencias. ¿Realmente te vale la pena traducir bien el millón de referencias? No. Tradúcete el top Absolutamente 100, no. recupera inversión bien hecho y todo lo demás con traducción, con postedición, con traducción automática y revisión Claro. humana, ¿no? Es un poco la gracia O del sea, tema, es la estrategia, ¿no? Decir, ahora voy a hacer esto, ahora mm, luego voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque hago una cosa, porque hago la otra, ¿no? Es un poco... claro. Sí, y fíjate, es muy interesante lo que has comentado, ¿no? Que ni siquiera para un MVP, para un Ujú, mínimo viable, el usar la traducción automática, y has dado con la clave. Oye, es que a lo mejor funciona y te cargas tu imagen total. de marca. Bien, no inviertas lo que puede ser un proyecto, como tú has comentado, de 2 personas traduciendo 100 referencias, hablando Sí, de sí. e-commerce, por ejemplo, pero, oye, al menos sí ese servicio de posedición, de pasarlo por el traductor y vamos a revisar que al menos no estemos diciendo yo vender a ti Claro, ahora no, y barato. ya no, y el problema de la traducción automática y de la postedición, pero vamos, de la traducción automática ya no es un tema gramatical, ¿vale? Ni un tema léxico, o sea, de vocabulario, sino es... eh, normalmente los problemas vienen cuando metemos el componente cultura, ¿no? Cuando ponemos el componente cultura, cuando el texto original es un copy currado, con dobles sentidos, con un objetivo claro para que el usuario haga, y aquí ya me meto en Customer Experience, User Experience, todo el rollo, ¿no? Claro, a la que ya hay más componentes de esto, que los textos originales se los ha currado alguien con un briefing, o sea, con un sentido, ¿no? Más marketing. Eso si lo pasas por traducción humana sin revisión, o sea, por traducción automática sin revisión, ahí sí que hay completos desastres, ¿no? Eh, hay ejemplos Ah, que yo siempre pongo en mis clases de marcas de ropa muy importantes, nacionales, de hecho, eh, que han tenido problemas o que tuvieron problemas en el 2015, por ejemplo, haciendo traducción automática sin revisión humana, ¿no? Precisamente por problemas culturales. Es decir, sí. marcas, o sea, este tipo de marcas tan grandísimas, si tienen, ellos han tenido estos problemas y les ha costado 2 años de crisis de reputación, imagínate una empresa más pequeña, ¿no? Que no factura los millones que facturan estas marcas, ¿no? Claro. Entonces, De hecho, yo creo que es uno de los ejemplos, ¿no? Que pusiste en el evento de Alicante, de sí, Fabián, exacto. Sí, que estuvimos allí, que sí, coincidimos. sí, 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 sí. sí, me acuerdo perfectamente del Claro, ejemplo, sí. entonces dices, ¿traducción automática? Sí, vale, pero que se la revise a alguien, ¿no? Como mínimo que se lo lea a alguien, que es un poco de lo que se trata la postedición, ¿no? La postedición es una lectura muy rápida, hay un humano o un equipo revisando muy rápidamente, ya no que a nivel gramatical esté mal, sino que no hayan este tipo de temas culturales o de dobles sentidos o que puedan realmente arruinar el branding, ¿no? De una marca que quiere empezar en un mercado, ¿no?
En- Es que es muy interesante tu enfoque, porque fíjate que lo que siempre se ha oído, lo que siempre se ha transmitido es, mira, la traducción es muy cara, no sabes si tu producto va a funcionar, pon un botón de Google Translate y si en Analytics empiezas a ver que tienes visitas, adelante. Pero claro, nadie había pensado en que a lo mejor empiezas a tener visitas, claro, cometes un claro. error de este estilo y ya no vas Suele, a tener más visitas, que o sea, ya se acaba el mínimo que suele viable. pasar, ¿no? Eh, claro, esto pasa sobre todo en, pues eso, ¿no? Cuando el original tiene copy, cuando el original lo ha escrito alguien o sea, un copy, ¿no? Y que Mm. eso, ¿no? Que entonces juega pues con el lenguaje, ¿no? En cómo comunicamos, ¿no? Pero es que al fin y al cabo, y un poco volviendo también a tu pregunta, eh, cuando se monta una estrategia cross-border, no solo tenemos traducción automática o postedición, ¿no? Que ahora que ya conocemos este servicio, ¿no? Que es la revisión. Sí que tenemos localización, ¿no? Que es realmente tener en cuenta al público local de ese mercado, que es lo que se llama el locale, ¿no? En nuestra jerga. Pero luego también tenemos transcreación, que es un poco el ejemplo este que tú te referías. Como me gusta Sí, ese término. Cada vez que en uno de los eventos hablas de transcreación, ya todo el mundo, claro. porque para quien no lo sepa, pues Óscar y yo sobre todo nos conocemos de eventos, IFEMAS, Firas Miras de varias. Barcelona, y luego hablaremos de tu parte de formación, pero Óscar cuando se sube al escenario es todo un espectáculo, es un gran comunicador, y ya cuando habla de transcreación se hace el Como silencio, diciendo, ¿esto diciendo, qué es, pero no? ¿qué es esto? Este, Sí, 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 sí. este bonito palabra que se ha puesto tan de moda ahora, que lleva millones de siglos en activo, pero yo estoy muy contento porque ahora nos hace falta evangelizar menos, porque la gente ya empieza a oír el término, conoce un poco la realidad, y es justamente a lo que me refería, ¿no? Cuando tú tienes un texto original con un objetivo, eh, con, eh, con un copy muy cuidado. Hacer una traducción automática obviamente no tiene sentido. Hacer una postedición no tiene sentido. E incluso hacer una localización, localizar ese mensaje, tampoco llega. O sea, te quedas corto. Entonces tenemos otro servicio, que es este que se llama transcreación, que es precisamente una mezcla entre localización o traducción y copywriting. ¿Vale? Es decir, yo tengo un briefing con el cliente que quiere internacionalizar su negocio, que me dice cuál es su objetivo y yo puedo llegar a cambiar todo el texto para conseguir ese objetivo en un mercado de destino. Esto pasa, por ejemplo, sobre todo en titulares, mm, textos de la homepage, en los que están muy currados y los que realmente hay ahí un componente muy emocional, ¿no? Porque el objetivo es emocionar a un usuario en otro mercado para que haga una acción, que ya sea darle al botón, comprar, descargarte algo, lo que sea, ¿no? Entonces, la transcreación precisamente es esto, ¿no? Es una mezcla de traducción y creación de contenido y copywriting que basándose en un briefing tiene un objetivo de emocionar para que el usuario haga una acción, ¿no? Justamente antes hacías referencia a un post que hice, que colgué yo hace un par de meses, creo, cuando vi el anuncio del iPhone 13, este amarillo, ¿vale? Sí, me acuerdo. Cómo habían localizado iPhone, qué había hecho con el anuncio original en inglés, cómo había sido transcreado al catalán y al español, ¿no? Y era súper bonito, y ahí había muchísimo curro, que era una frase, o sea, que a lo mejor para transcrear una frase te estás 2 días. Con lo cual, aquí ya no Buah, puedes es cobrar que por palabra, es imposible. O sea, tienes que buscar, Es que eso justo estaba yo pensando, porque cambia totalmente, o sea, ya no, aparte también me imagino que cambiará el perfil, claro, me estoy tirando a claro, la piscina, quiero decir, a lo mejor alguien es muy bueno traduciendo, que tiene un control idiomático perfecto,
pero también necesitas ser un poquito Total. creativo, ¿no? Y entender, y además, ya vamos más allá de la persona bilingüe, sino hablamos de entender la cultura, Ujú. porque a lo mejor hay gente con una facilidad idiomática que pues, consigues un nivel bilingüe pero sin haber visitado el país o haciendo una pequeña inmersión, y eso no te sirve. Necesitas también, o sea, es complejo, ¿no? Ese tipo de Es perfil a complejo nivel de... o sea, expertos transcreadores hay pocos, básicamente. Tienen que tener también un conocimiento importante a nivel de marketing, ¿no? O sea, porque lo que pretende la transcreación es persuadir. O sea, tú tienes que Claro. persuadir a una persona de otro mercado a que haga algo. Cuando se han currado un texto original, los de iPhone, es que no me acuerdo ahora cuál era el Era algo de del amarillo, amarillo, ¿no? una cosa así, Claro, creo recordar. yo Sí, creo sí, que sí. el original jugaba con que el iPhone era amarillo, entonces salían los taxis amarillos, ¿no? De Estados Sí, Unidos. Entonces, esto lo transcrearon al español diciendo eres un solete. O sea, sí, eso efectivamente, no sí, sí, existe, o sea, no existe en el copy original, ¿no? Eso es transcreación claro. pura y dura. No es ni una traducción ni una Sí, localización. Eso es transcreación. ¿Qué pretende con eso? Pues pretende emocionar a los usuarios españoles y evocarles cosas equivalentes a lo que podría ser ese fast de movimiento happy de un usuario americano, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando de eso, ¿no? De emociones, de persuasión, y para eso tiene que ser una persona, pues eso, que sepa copy, que sepa de marketing, además de que sea traductor o traductora, ¿no? O sea, que la cosa se complica un poquito, ¿no? sí, no, no, totalmente, totalmente. Ese servicio, además, lo que tú has dicho, que también internamente cambia, ya no cobras No, no, por no. palabras, es un perfil muy, muy específico, o sea que yo creo que, no sé, me da la impresión, ¿no? Que es un servicio muy bonito, pero a la vez complejo. O sea, de ponerte, Es buscar el complicado. perfil, o que a lo mejor lo tienes que hacer tú directamente, Oscar, en tu caso, ¿no? En On Translation, decir, me tengo que poner yo con esto porque es muy complejo. Yo normalmente no me pongo con esto. Sí que este tipo de proyectos son los que a mí me gustan como mínimo revisar, ¿no? Y ver, ¿no? A lo mejor lo miro al final del proceso, ¿no? Eh, pero no tengo que hacer, solo me faltaría ponerme a hacer esto. Eh, A a transcrear. transcrear. Sí, sí. De hecho, y ahora hemos hablado de traducción automática, hemos hablado de postedición, de localización, de transcreación. Sí, Y ahora otro de los servicios, sobre todo, que se puso muy de moda, ya, yo creo que incluso antes de pandemia, ¿no? Pero en pandemia fue un boom, aunque otra vez es un servicio que nosotros llevamos haciendo como 10 años, es toda la parte de traducción SEO, que no deja de ser transcreación. ¿Por qué es totalmente. transcreación? Porque simplemente por el hecho de meter una keyword que no existe en el texto original, porque tienes que hacer un keyword research local, le tienes que dar la vuelta a la frase, porque tienes que emocionar, tienes que hacer que esa keyword no parezca que esté metida con calzador, cuando no existía en el texto original. Hay veces que tienes que cambiar, reformular toda la frase o crear una frase nueva. Eso es transcreación también, ¿no? Entonces la traducción Sí, SEO, que esos proyectos son los que me gustan a mí, son los que es que no dejan de ser transcreación, ¿no? O sea, que ahí añádele otro, más problemática, ¿no? A la hora otro, de otro más. buscar, pues eso, ¿no? Equipo, colaboradores, ¿no? Que sepan de transcreación y además de SEO. Deseo. No, no, o sea, que vas girando cada vez más la rueda. O sea, tienes que tener unos perfiles que súper ya buscados y mimados, porque cada vez vamos perfilando aún más lo que tiene que saber. Y es que en esto de SEO, que además justo hablábamos antes de uno de los podcasts que tuvimos de SEO de David Mm, Ayala, que él nos comentaba toda la importancia que tiene esto. Claro, hablamos de el trabajo o uno de los KPIs de una empresa para un año, que puede ser, oye, pues vamos a enfocar la web en base a keywords transaccionales que nos den ese tráfico,
de repente esa carga la derivan a vuestro equipo y esa responsabilidad Ujú. también. Claro, y es un poco, pues eso, ¿no? Entender muy bien el producto, saber que a lo mejor la gente no busca igual en cada país, ¿no? Porque tiene necesidades diferentes y realidades diferentes, ¿no? Por eso la Claro. traducción de keywords no tiene sentido. O sea, traducción a keyword no tiene sentido, porque muy probablemente la persona en el mercado de destino busque eso en base a sus necesidades culturales, ¿no? Eh, sí que habrá keywords que sí que pues, sean un poco más equivalentes, pero luego es que las que nos interesan, ¿no? Las que tienen poca competencia, son las que justamente son específicas de la cultura, ¿no? Específicas de la cultura, ¿no? Con lo cual aquí Sí, es muy interesante. Yo llevo muchos años formando qué a bueno. gente de mi equipo para precisamente eh, el tema de traducción SEO y es justamente lo que hago en la universidad, ¿no? Desde hace 4 o 5 años estoy en la Universidad de Barcelona formando a traductores para convertirse en traductores SEO, ¿no? Y SEM, ¿no? O sea que ahí tienes una buena Yo cada cantera, año me ¿no? quedo con un Tienes, alumno. es la masía de On Total, Translation, total. podríamos decir. Yo me quedo con un alumno cada año. Qué Claro. bueno, qué bueno. O sea que, fíjate, ahí abrimos ese melón, ¿no? Que aparte de todo el trabajo que haces como CEO en On Translation, también das clases en la Ujú. universidad. Sí, ya llevo 4 o 5 años en la Universidad Autónoma de Barcelona. Que justamente es un dato curioso. Estoy dando clases en el máster de traducción y nuevas tecnologías que yo hice como alumno en la primera edición. O Qué sea que bonito, es qué bonito. súper curioso que ahora he acabado dando clase ahí, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí hace Que- 20 años o no sé cuántos años que- que acabaría dando clase ahí, ¿no? Y sí que es un poco lo que me ha pasado, ¿no? En mi trayectoria, ¿no? Siempre he ido jugando entre traducción y formación, al final se han acabado juntando, ¿no? Los dos mundos otra vez, ¿no? Y es interesante, es muy Sí, chulo, sí, no, no, qué bueno, ¿no? Y además, totalmente ligado con On Translation, lo acabas totalmente. de decir, para todo aquel que se quiera apuntar al máster, siempre el top uno acaba No sé si el fichado por top, no Óscar sé si el en On top uno, Translation. pero sí, gente guay, claro. Sí, sí. Porque no es solo a nivel Sí, técnico, ¿no? Que tienes que valorar, ¿no? Que te voy a decir a ti que tú gestionas equipo, ¿no? Hay que tener sí, muchas más cosas en cuenta, ¿no? No solo los conocimientos, ¿no? sí, Pero sí, sí, es una sí, sí, manera, sí. ¿no? De que como mínimo ya sé que esas personas parten de una base eh, De que no tiene una persona que de la no, y calle, que y digamos, en ¿no? que y que además si le vas dando clase, pues puedes ir Sí. midiendo bien, porque yo una de las cosas, aunque ahora cambie totalmente, pero esto es conectando con, al final cambiamos de un lado a otro y te voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con la traducción, pero hablando de la gestión de Ujú. equipos, yo me he dado cuenta que hay muchas veces, efectivamente, puedes ser muy técnico, puedes ser mejor traductor, pero mucho depende del ego y de saber aceptar los propios fallos. Yo he visto gente en equipos a nivel técnico, en mi caso, buenísimos, pero que luego ni una coma fuera de su sitio se puede corregir por ese ego tan grande Sí, que sí, uno tiene. total. Entonces, Yo estoy muy de acuerdo. eh, Es que la gestión de equipos a mí es un tema también que me apasiona. Yo hice un posgrado de recursos humanos y a mí me encanta toda la parte de gestión de equipos bueno, está muy ligado a la formación también, ¿no? Y es justo lo que tú dices, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo. Ya no, eh, yo sí, creo que no hay que, no hay que contratar tanto por aptitudes, sino por actitudes, ¿no? Que es lo eso es. típico, ¿no? Que se dice, pero yo es que creo que es totalmente real y sobre todo cuando quieres hacer un equipo, cuando quieres ir construyendo, ¿no? Un equipo, ¿no? Totalmente. Y más ahora que con tanta gente en remoto se pierde esa faceta cercana y lo que yo te digo sonriendo en un correo, pues si de repente a ti
te toca en un día malo, pues como no sepamos muy bien digerir eso, ya tenemos una persona que está alejándose de lo que es ese, lo que yo llamo el núcleo cercano de trabajadores, de que todos nos entendemos y que todos sabemos bien por dónde va. Y creo recordar que eso en On Translation también lo cuidabais mucho. Creo que en una de las primeras veces hablamos, ¿no?, de los team buildings y Ujú. demás que vosotros Sí, hacéis. nosotros hacemos a nivel, de hecho es un KPI. Tenemos como mínimo un team building fuera de la oficina cada 3 meses. Aunque ya te Qué digo que, bueno. por ejemplo, cuando hacemos reunión de indicadores siempre hay que si comida, o sea, yo sé que hay muy buen rollo dentro de la oficina. De hecho, mm, a mí el equipo yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Que hay que cuidar, ¿no? Sobre todo si quieres, como en mi caso, si tengo tantos flecos abiertos, tienes que crearte un equipo fuerte para que pueda estar ahí, aunque no estés tú, ¿no? Que también es Que es lo más importante y y más que también es un complicado. aprendizaje, ¿no? También es un aprendizaje, pues eso, ¿no? El delegar, el delegar, el confiar totalmente, ¿no? Y es una cosa que tampoco me ha costado mucho. Yo he sido, quizás hay veces que peco de más yo marquemos objetivos o marquemos OKRs o lo que sea, y yo dejo mucho, ¿no? Quizás hay veces que, que luego digo, hostia, esto lo tenía que haber visto antes, ¿no? Pero yo prefiero Sí, pecar de eso que no de micro, ¿cómo se llama? De micromanagement, ¿no? El típico que está ahí todo el micromanagement, sí. día encima de no sé qué, no sé qué. A mí eso no me gusta. De hecho, lo he sufrido Sí. en mis carnes cuando trabajaba para otros y no me gusta nada. Fíjate, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, empecé a teletrabajar cuando nació mi hija, la que ahora es la mayor, en 2017. Fíjate. Y yo me acuerdo, estaba de director técnico en una agencia y le dije, mira, es que ahora mis valores han cambiado totalmente. O sea, yo quiero estar con ella y yo mi trabajo, porque muchas veces que no voy a ver al cliente, si tengo que ir a ver al cliente es otra Claro, cosa. Pero mi trabajo es este. Y yo lo puedo hacer desde allí. Y me acuerdo, nunca se me olvidará. Pero desde allí, ¿dónde? ¿No estás a gusto en tu sitio? Digo, sí, mucho, digo, pero lo voy a hacer, claro, a lo mejor 2017, digo, sí, claro, pero lo voy a hacer desde casa. claro, ¿Cómo esto, desde claro, casa? es que, Y ya teníamos cierta confianza y yo ahí empecé ya a decirle, mira, es que yo al final, como organizo los proyectos, o de esta manera y yo mismo me ponía mis propios objetivos para no desviarme y pues era una agencia más pequeñita, tenía dos programadores solo a cargo y funcionábamos así. Y le digo, pues esto yo te lo traslado a ti, oye, y si alguna vez no se cumplen, pues es tan fácil como Alejandro, ahí está la puerta. ¿Pero tú te comprometes a eso? Sí, sí. Y eso se tradujo en que yo, bueno, al final, fue a los años, ya me fui a otro sitio, pero hemos ido manteniendo el contacto y demás. Y en pandemia, pues lo típico, que ya ibas hablando con todo el mundo. Y me dijo, Alejandro, dice, es que con lo que hicimos en 2017, ahora he aplicado lo mismo en marzo del 20 y estamos todos claro, trabajando como si nada. Digo, ¿ves? Digo, si es que al final íbamos ahí. Entonces, total. yo, con esto de estar siempre desde casa y el siempre yo tener mis objetivos, yo sin unos KPIs o sin unos OKRs sería incapaz de hacerlo. Pero con esto también, quiero decir que hay otra cara de la moneda, ¿no? Que hay muchas veces que lo pones y el equipo, si no está muy acostumbrado, se relaja. Dice, anda, pero si esto, hasta julio Sí, hay hasta tiempo, julio ¿no? no Sí. tengo yo que cumplir este objetivo, pues ya el 30 de junio por la noche ya empiezo yo a apretar. Y a lo mejor tú has confiado en esa persona, llega julio y está todo, y está todo por hacer. O sea, tener que encontrar esa persona que es capaz de afrontar Y si esos no, hacer objetivos. reuniones de seguimiento, ¿no? Yo soy muy de reuniones de seguimiento, de qué tal, cómo va, porque si no se pierden de vista, ¿no? Tanto los OKRs Claro, eh, como los sí, KPIs, ¿no? Y ahora que hablabas del tema de remoto, nosotros ya trabajábamos también en remoto antes de la pandemia. Lo que pasa sí, que la pandemia yo creo que ahí fue un tema importante. Yo creo, o sea, yo lo que hice, por ejemplo, cuando entramos en pandemia fue contratar a un psicólogo. Y
nosotros desde On Translation, desde la empresa, dimos un psicólogo gratis a los trabajadores para que, como mínimo, creo que estuvo los 2 primeros meses, nos acompañara en ese proceso inicial de... Porque claro, una cosa es teletrabajar puntualmente, pero claro, teletrabaja cuando ves que todos tus clientes del sector turismo pasan de facturar X a facturar cero. Claro, era una situación complicada, ¿no? Y, Sí, y yo como soy muy de esto, ahora que está tan de moda también el tema de la salud mental y todo esto, yo creo que fue algo muy guay, que a mí me sirvió como mínimo. Yo pensé, yo esto lo voy a hacer para mí, porque yo también estaba pasando también un momento sí, heavy. Digo, esto me sirvió para mí, pues también para el equipo, ¿no? Y yo creo que eso también se qué valoró bueno. mucho dentro del equipo y fue muy guay. Qué bueno. No, 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 totalmente, totalmente, lo veo totalmente, totalmente acertado. Bueno, pues hemos ido Sí, nos dando hemos ido, vueltas. Al final esto es lo eso te que iba a tiene decir, el, estamos aquí. pero, pero es lo bonito, es Claro. lo que tiene el podcast sin guión, que vas por un lado, vas por otro, pero no me gustaría dejar de lado todo el tema de traducción Ujú. sin hablar de la Ah, inteligencia bueno, claro, artificial sí. que va a salvar el mundo bueno, y que cada vez hay más servicios, hay más trabajos que creen que van a desaparecer y esto es Star Wars. Tenemos aquí dos bandos, los que piensan que la inteligencia artificial está muy bien, puede ser útil en algunos casos, pero que eso terminará siendo casi una burbuja, igual que pasa con otros muchísimos Ujú. servicios y la gente que no, que al final, pues oye, apuesta porque es una revolución en los tiempos en los que ya todo está tan implementado y que lo va a acelerar todo tan rápido que ya va a ser totalmente imparable, ¿no? En resumidas cuentas, luego hay muchísimos bandos entre medias, pero más o menos tenemos ahí una guerra entre esos sectores. No me quiero meter en posicionarnos en esta guerra, pero sí a nivel de traducción, ¿cómo crees o cómo ves si esto puede llegar a afectar? Yo creo que la respuesta está clara porque ya hemos hablado mucho de las ventajas y de lo que aporta una traducción humana. Pero bueno, como la inteligencia artificial cada vez avanza más y hay mucha gente que parece que ya son casi humanos y que de repente todo el mundo tiene un blog corporativo, no sé si te habrás fijado, A pero todo ahora el mundo, todo el ¿no? mundo tiene Sí. blog corporativo. Sí, 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 y por lo menos hay 3 4 posts por mes. O sea, antes era un post del 19 cuando se hizo la web y el programador y la empresa de marketing recomendó, oye, ten un blog que puede estar bien y se olvidó, ahora de repente ya todos tenemos 3 4 Totalmente, posts ¿no? por, Bueno, y por se ve el mes. link también, Eh, ¿eh? También yo creo claro, que debería haber un estudio, ¿no? De lo que se ha multiplicado en los posts en LinkedIn también. Yo creo, mira, sí. a mí el tema a mí me flipa el tema. Me entra un, me entra un poco de FOMO y de ansiedad al mismo tiempo porque me encantaría tener un tiempo como para ponerme a investigar y hacer millones de cosas, pero no tengo. Y yo creo que con todo esto de los Large Language Models, ¿no? Que no deja de ser esto, toda la parte de ChatGPT y todo esto, nosotros ya desde el sector de la traducción llevamos batallando con Google Translate desde hace mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual, para nosotros tampoco ha sido tan novedoso, ¿no? Lo que pasa que, obviamente, tampoco se puede negar que la calidad de los textos, siempre y cuando le des un prompt bien, eh, en inglés, diría yo, está muy bien. Ahora, nos metemos otra vez en el tema de la traducción automática, ¿no? Utilizar ChatGPT o OpenAI como traductor, yo sin una revisión humana tampoco lo haría, ¿no? Yo sí que sé, por ejemplo, lo sé porque tenemos clientes que han metido a OpenAI en su flujo de creación de contenido y o sea, estoy hablando de e-commerce muy grandes que lo que han hecho es, han implementado a partir de, no sé si Google Sheets o algo así, han implementado como un, un proceso de traducción automática a partir de unos prompts. eh, y nosotros lo que hacemos es toda la parte de postedición y adaptación a nivel de SEO local, ¿no? Para cada mercado. Entonces el tema es
luchar contra eso no vamos a poder luchar. Y yo sí que veo que a nivel de nuestro sector eh, está todo el mundo un poco viéndolas venir, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Yo conozco casos, ¿no? Empresas tecnológicas de traducción automática, que no es ni Google ni DeepL, ¿no? Que son empresas como mucho más nicho que preparan o que entrenan motores de traducción automática a partir de textos de muchos textos, de corpus de textos muy de nicho, ¿no? Eh, que ellos sí que están ya introduciendo prompts para que la generación de la traducción automática ya les dé contexto. Es decir, tú antes de pasarlo por un traductor automático, le dices un prompt para darle contexto a la máquina, con lo cual supuestamente funciona mucho mejor, ¿no? Es mucho más afinada esa traducción automática. Pero no deja de ser traducción automática. Es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Yo no me la jugaría ni para textos en la que te has gastado dinero en un buen copy, ni para campañas en las que te quieres asegurar el tiro. Veremos a ver, Total. veremos a ver cómo acaba todo esto, porque esto acaba de empezar y va, ya te digo, va a unos Sí, niveles va muy y a una rápido. velocidad que... Sí, yo creo, y en un evento que hubo de e-commerce de Grupo Treven, que hace un par de meses ya alboroté un poquito dando mi opinión, porque justo estábamos en una mesa Así. redonda donde se hablaba de las bondades y de todo lo que podía ofrecer la IA y ChatGPT y demás para e-commerce, y yo lo alboroté un poco con una predicción, que lo mismo es mía, que lo mismo se cumple o no, y es que yo creo que va a ser el propio Google el que lo va a parar todo tocando el SEO. Al igual que muchas actualizaciones a nivel de programación, me refiero, Google no le gustaba y todos nos hemos acabado metiendo en unos estándares de código que a Ujú. Google le gusta, y volviendo a lo que tú decías, pues al final Google tiene el poder y hay que hacer lo que a él le gusta. Ya nos cargamos Flash hace Total, tiempo, que antes las total. webs eran todas como, claro, Flash, ¿quién iba a pensar? O sea, ¿cuántos profesionales había en Flash? Y es que antes las webs eran Es casi verdad, como, ¿eh? como la Sí, realidad sí, aumentada de sí, sí. ahora, y Google se lo cargó. Y Google ya lleva tiempo apostando y cambiando su algoritmo, y vosotros ahí lo sabéis bien, por ese contenido totalmente Ujú. natural, por ese contenido que no esté escrito. De hecho, ya se fija si repites más de X veces la keyword, que antes todo era como traductores en Barcelona, porque bla, 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 traductores en Sí, sí. Barcelona, y ya rápidamente lo cogió. Ahora en los últimos algoritmos ya se empieza a ver que no le gusta lo del tema de acordeones, porque claro, luego dijeron, oye, los textos tienen que ser grandes. Bueno, pues lo escondo en el típico acordeón del Hermas. Bien, pues ahora a Google tampoco le gusta, porque dice, oye, sí, para el usuario es importante, porque lo Sí, sí. escondes. ¿Qué Mm, estás mm, escondiendo, Moreno? mm. ¿Sabes? Entonces, ahí tampoco le gusta. Y de repente, Google hace unos meses saca en Google for Education para profesores un detector de trabajos hechos Por por inteligencia inteligencia artificial. Ujú. artificial. Y eso comparado a que estamos viendo a Microsoft sacar su Copilot y demás, como apostando mucho, y Google, si te das cuenta, realmente, menos un par de movimientos, su único movimiento grande ha sido un detector de si el trabajo Ujú. está hecho por inteligencia artificial. Entonces yo eso que ha sacado, que no está desarrollando mucho, y lo uno a que lleva muchísimos años trabajando por contenido natural, y que esto le está empezando a tocar un poquito las narices, y yo creo que mi predicción es que de aquí a tiempo sacará pues eso en su nuevo algoritmo, igual que ahora está detectando los acordeones, pues detectará descripciones o detectará cosas hechas por inteligencia artificial cuando lo tenga probado en Google for Education, y nos tocará, pues eso, otra vez los blogs volverán a Volverán a ser ser cada cada... 3 4 meses, las descripciones de categorías de producto volverán a ser naturales. Yo creo que No lo sé, para, ¿eh? yo creo que para SEO va a estar complicado, pero ala, que tenemos ahí una ayuda, y ya no solo hablamos, pero ChatGPT yo creo que es como la punta del iceberg. A mí me flipan, por ejemplo, aunque hablábamos antes fuera de cámara que tienen algún fallo, los creadores De de imagen. imágenes Sí, no, libres de es derechos. increíble. Eso Ah, es increíble. Sí. Mira, justamente pero Monse Laviaga de fotografía sí, e-commerce, que ya es ultra experta, yo sí. flipaba
he ido a varios webinars, ¿no? De los que da, de toda esta inteligencia artificial a nivel de imagen y cómo te puedes ahorrar, ¿no? Toda la parte de los royalties, de los modelos, cambiándole las caras, historias, ¿no? Buah, a mí todo esto me parece es que Sí. flipante. Y mira que es un tema que yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? No sé si sea por desconocimiento, pero hace poco, además, lo hablé con ella en la última vez que la vi, que justo había puesto un post en LinkedIn de como una especie de OCR, pero con ella, con IA, que ella subía una imagen y le sacaba una descripción súper precisa. Además, era como una especie de jabonera de baño, creo es recordar, verdad, como en también cristal, lo vi este post. sí, que tenía como un brillo que tú mismo decías, creo que puede ser. Creo, ¿no? Porque Ujú. Monse lo subió como así muy aposta. Creo que puede ser esto. Y la inteligencia artificial decía, de esta característica así Sí, puesto. O sí, sea, por eso que, es que es difícil saber hacia dónde vamos, ¿eh? no, yo creo que, como todo, va a ser en su justa medida. Y el que va a poner el baremo de qué es su justa medida va a ser Google. Sí, yo, Yo, yo yo, también. yo creo que por ahí va a tirar, pero esto no quiere decir ni mucho menos que esto vaya a desaparecer. Yo creo que esto ha venido para quedarse y que en ciertos aspectos es súper, súper, súper útil. Pero como todo, cuando es todo en demasía, pues al final alguien tiene que poner ahí el corte. Sí, sí, veremos a ver qué nos trae. Nosotros, mira, utilizamos la semana pasada, creo, eh, ChatGPT en un proyecto para hacer una última comprobación. Teníamos que pasar, adaptar un texto del español de España al español de México o de no sé dónde. Y obviamente eso lo hizo un humano, pero el project manager dijo, como una segunda revisión lo voy a pasar por ChatGPT a ver qué me dice, ¿no? El texto obviamente anonimizado, ¿no? Es decir, que no hubiera ningún tipo de... O sea, porque obviamente estás alimentando la máquina, ¿no? Eh, Claro, y, y previo consentimiento de cliente, o sea, sin problema, porque o sea, era para web, no era ni un contrato ni nada. Y nada, detectó una de las cosas que podían haber sido, o sea, que se le había pasado al humano, ¿no? Entonces, pues eso, qué ¿no? bueno, qué Mejor bueno. ayudarte, ¿no? En depende qué casos, que no decir, no, 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 esto no, ¿no? Yo tengo, ya te digo, yo tengo ansiedad y FOMO y quiero saber más y más aplicaciones, sobre todo en nuestro sector, ¿no? A ver qué, Sí, a ver qué pasa. a, a ver qué pasa. Bueno, pues ya hemos dado un buen repaso. Solo me queda, que es con la pregunta que siempre casi cierro el podcast, que es con esta incursión, ¿no? Del e-commerce B2B, que Gartner ya ha preavisado Ujú. de que la próxima gran digitalización, y está claro que a nivel de cifras, pues va a ser la super digitalización, que es de todo el mundo B2B o comercio al mayorista. Claro, esto a nivel de traducción, imagino que cuando viene algún cliente de este tipo también es específico, porque realmente las descripciones son mucho más técnicas, pero también una empresa, un comercio mayorista que se vaya a abrir fuera no es lo mismo que una pequeña startup con 2, 3 productos que quiera probar, Ujú. sino que estas empresas ya son más serias. No sé a nivel de vuestro sector cómo veis esta incursión del e-commerce B2B. Bueno, nosotros tenemos muchos clientes que son e-commerce B2B, o sea, que es que no, y SaaS, por ejemplo, o sea, para nosotros Sí. ya nos va bien, o sea, nos va perfecto, O ¿no? sea, ya lo estáis Sí, viendo. aquí el tema importante, ¿no? Y un poco volviendo a lo que comentábamos antes, es, claro, la voz de marca es totalmente diferente, el tono y el estilo con el que te tienes que comunicar cuando haces B2B o B2C es totalmente diferente, ¿no? Primeramente, justo lo que No, tú comentabas, ¿no? Estamos hablando de que hay términos más técnicos, hay términos, o sea, estás hablando a alguien que es B2B, que es una empresa, ¿no? Que aunque son personas, ¿no? Todos somos personas, pero es diferente, ¿no? El estilo, el tono, el tipo también de proyectos, ¿no? E-commerce sí, B2B, obviamente, pero luego también hay mucho catálogo físico, ¿no? Porque estamos viendo que hay una sí, vuelta a, no sé qué pasa, ¿no? A lo físico. Yo creo que eso también
es un poco los coletazos post pandemia, ¿no? Post Ahora, pandemia, ¿no? ahora alguien te da, no sé, a mí hasta me hace ilusión recibir una carta. Pues debe ser por eso, porque, ¿sabes? Uno de los últimos en Conecta Software estamos especializados en B2B y uno de los últimos desarrollos que se ha hecho, además, sobre PrestaShop, que porque lo solicitaban, era una especie de generador de catálogos, es decir, que el usuario pueda entrar con su perfil, con su tarifa además, y decir, pues me voy a descargar esta categoría y me lo descargo en PDF y tengo como mi catálogo con mi tarifa y todo. O sea que sí, se Pues, ve en todos los sitios que estamos volviendo a ese. pues ahí lo llevas, o sea, ahí tienes tú el ejemplo claro, ¿eh? O sea, mucho catálogo, mucha maquetación otra vez, que era una cosa que parecía que se había ido, pero yo creo que está volviendo, ¿eh? Sí. Y es eso, ¿no? Y ya a nivel personal, lo que te comentaba, ¿no? Yo recibir una carta ahora o una postal, ¿no? ¿Qué dices? Una postal. Yo es que tengo ahí un punto, yo soy muy digital, pero tengo ahí un punto analógico también interesante que Bueno, ahí lo compartimos, ¿eh? De hecho, se desenfocaría, entonces no la voy a sacar, pero yo mi to-do list es una agenda. O sea, las típicas agendas que venden de estilo productividad, que lo único que tiene es por día como puntos, que en gris está marcado lo que es más ujú, prioritario y en blanco lo que ojalá lleguemos. Y yo, mi Trello, como lo quieras llamar, es todavía una agenda física que llevo en la mochila y voy apuntando. O sea que A sí, mí sí, me pasa eso lo igual, ¿eh? compartimos. A mí me pasa igual porque desde que me quedé sin, no sé qué pasó una vez, que me quedé sin el calendario con todo lo que tenía apuntado ahí, dije, a partir de ahora, aunque sea doble trabajo, físico y digital. Y yo tengo una agenda igual que tú, que me compro cada año, física. O sea, que luego quien nos vea dirá, vosotros sois muy digitales y luego estáis aquí apuntando con boli, ¿no? Pero yo creo que también Sí, es guay, sí, ¿eh? sí, El tema de apuntar, ¿no? De sí. escribir. Es interesante. Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate que yo en mi caso todavía estoy pensando dar el salto a un iPad con un Pencil, que no lo he probado, porque justamente la agenda que compro todos los años envió como un correo de, oye, nuevo formato, hemos sacado un formato digital. Y fíjate que como no me interesa, porque para mí todas las agendas son físicas, o sea, mi concepto digital a nivel papelería y agendas era nulo. Y cuando lo sacaron digo, anda, pero si es que ya no es un PDF, no, No, que es no. que como con el iPad recoge cada, Sí, sí. cada celda y entonces escribías como si fuera la agenda de verdad. O sea, te quiero decir que a nivel digital de todo lo que tenga que ver con eso, cero. Hace nada, 2 semanas que empecé a empaparme por ver si daba el salto al analógico guión digital con un Apple Pencil para escribir, pero yo hasta el día de hoy yo voy con mi agenda a todos los lados y de hecho en algunas reuniones yo pues todavía la saco porque digo, mira, es que lo he apuntado a lo mejor Claro. cuando voy a Canarias pues empiezo a apuntar mucho en la agenda de cosas que y llego y digo, pues esto es el objetivo del viaje y lo tengo ahí apuntado a mano, sí, sí. Pues si te sirve como ejemplo, yo la tengo, me compré el Apple Pencil y no lo utilizo. O sea que ya que se te quite el No capricho por sé, mucho que te bueno, hayan no sé, enviado la newsletter, pruébalo, pero pruébalo, pruébalo. A lo mejor a ti te engancha, a mí no. A mí no me ha enganchado. Yo sigo con, mi, Pues con mis libretas y mis bolis. nada, ponlo a la venta y ya hacemos tú y yo un trato. Sí. Bueno, pues no se me ocurre mejor forma que cerrar que hablando de tanto digital y hemos vuelto al Al analógico analógico. para ver que todos tenemos ahí nuestra parte. Óscar, no sé si hay algo que se nos quede en el tintero. Por supuesto, como siempre, pondremos en la descripción el enlace a tu LinkedIn porque cada vez que ves algo de transcreación o localización, siempre lo destacas y es súper interesante ver esos posts. Pondremos también el enlace hacia On Translation, porque aunque ahora pues tenéis muchos proyectos, pues oye, que la gente lo pueda ver, sobre todo porque, como te digo, en Conecta Software y tenemos mucho B2B, a lo mejor se le abre un poquito la mira de, oye, que el Google Translate que yo tengo no es lo más adecuado. Pondremos ahí el link para que también estén ahí, por esa vía en contacto. No sé si hay algo antes de cerrar que quieras añadir que se nos haya quedado ahí en el tintero. Bueno, simplemente agradecerte a ti y a Conecta que me hayáis tenido aquí en el podcast y que me lo he pasado
súper bien. Ha sido una horita muy, muy entretenida. Muchas Sí, gracias. sí, sí, y lo hemos hecho súper natural y voy a contar un secreto. La plataforma de grabación a la que estamos grabando, yo no sé qué la pasa, pero nos vemos como con delay. Entonces ha sido como oírnos, pero intentar, pero intentar no vernos. Y oye, ha sido como si estuviéramos viéndonos en físico, que ese es otro de los saltos que quiero dar. A ver si pronto lo pongo sobre la mesa en Conecta y me apoyan, que a mí me apetecería volver a micro y mesa. Venga, genial. Muchas gracias, Que, Oscar. Vamos que hablando. vaya muy bien. Un saludo. Gracias. Chao. Chao.